Nosotros ya no vivimos, hemos vivido, ya no tenemos libertad, ya no sabemos decidirnos. El hombre está privado de alma, la naturaleza está privada del hombre. Nunca ha habido una época tan desorientada por la desesperación, por el horror a la muerte. Nunca silencio tan sepulcral ha reinado sobre el mundo. Nunca el hombre ha sido tan pequeño, nunca ha sido más inquieto. Nunca la dicha ha estado más ausente y la libertad más muerta. Y he aquí que grita la desesperación. El hombre pide gritando su alma. Un solo grito de angustia se eleva de nuestro tiempo. También el arte grita en las tinieblas, pide socorro, invoca el espíritu. Es el expresionismo. El escritor Hermann Bahr describía así la atmósfera que había rodeado el nacimiento del expresionismo en Alemania, en un ensayo publicado en 1916, cuando aún no había terminado la Primera Guerra Mundial. Quedaban todavía muchas otras experiencias desoladoras que los artistas tendrían que trasladar al papel y a la tela. Los primeros años del siglo XX fueron para Occidente años de revoluciones, revoluciones de las ideas, de las artes, de las sociedades. En todos estos terrenos, los nuevos inventos y descubrimientos se tradujeron en crisis de los valores preexistentes. Los conceptos en que se sustentaba la ciencia positivista se puso en tela de juicio. No todo podía ser conocido, no todo podía ser calculado, no todo podía ser abarcado. La sexualidad y el inconsciente, terrenos inexplorados del propio ser humano, comenzaban a ocupar un lugar importante y junto a ellos aparecían nuevas preocupaciones como la soledad, la angustia o el sufrimiento humano. Y mientras más se cuestionaba el estado de las cosas, mayor era el empeño de pensadores y artistas por crear nuevas alternativas. El impresionismo, movimiento pictórico hasta entonces imperante en Francia y expandido por toda Europa, se volvía inútil para representar este nuevo mundo. Su naturalismo y su objetividad en la representación de la realidad chocaban con las nuevas necesidades. Es un espíritu de rebeldía y oposición al régimen imperante lo que se encuentra en la base del movimiento expresionista surgido en Alemania en la primera década del siglo XX. Este país se encontraba bajo el régimen imperial feudal de Guillermo II, cuya ideología pangermánica y sus ansias de poder desembocarían más tarde en la Primera Guerra Mundial. El expresionismo nació entonces como un arte de oposición. Los artistas que integraron el movimiento conocían ya los esfuerzos de otros grupos y personalidades solitarias que habían comenzado a oponerse a ese mundo racionalizado y que se habían detenido a escuchar la voz que, desde su interior, les hablaba de otras emociones. A fines del siglo XIX, el pintor holandés Vincent van Gogh había mostrado que la pintura podía ser una manera de desencadenar sobre la tela la violencia de sus propias emociones. Por la misma época, el francés Paul Gauguin comenzaba a utilizar colores y formas que no concordaban con el modelo real, distorsionando sus percepciones del mundo. Los fauves, o fieras, continuarían sus enseñanzas, simplificando las formas figurativas, utilizando colores violentos y pintando con el instinto. Otro precursor fue el pintor flamenco James Ensor, cuya pintura evolucionó a partir de 1883 hacia un arte desconcertante, alejado de todo realismo y protagonizado por máscaras dolientes y maliciosas. El mismo desconcierto producía la obra del noruego Edvard Munch, considerado como el primer pintor expresionista.
Munch se entregó por completo a la expresión de sus estados de ánimo y se interesó por temas perturbadores como la enfermedad, la soledad y el amor insatisfecho. Su primera exposición realizada en Berlín en 1892 fue clausurada por juzgarse escandalosa. El primer grupo de expresionistas organizado fue la comunidad artística Die Brücke, o El Puente, que se constituyó en la ciudad alemana de Dresde, en torno a la figura de Ernst Ludwig Kirchner. A pesar de haber estudiado arquitectura, Kirchner estaba más interesado por la obra de aquellos pintores innovadores, así como por el arte africano y oriental. En 1905 propuso a sus compañeros de estudios, Fritz Blade, Erich Heckel y Carl Schmidt-Rottluff, la fundación del grupo. Al año siguiente, invitaron a sumarse al Puente a Emil Nolde, pintor que venía desde hacía muchos años trabajando con una nueva forma expresiva, basada en la simplificación del dibujo y el uso de intensos colores. Fueron sus grabados con fuertes contrastes lo que más interesó a los jóvenes de Dresde. Luego se unieron al grupo otros artistas como el pintor Max Bechstein, el escultor Ernst Barlach y en 1910 Otto Müller. Imitando la experiencia comunitaria que habían intentado Van Gogh y Gauguin, los jóvenes artistas vivían y trabajaban juntos, compartiendo dinero y materiales en el estudio de Kirchner. Para ellos, el arte y la vida cotidiana eran dos cosas inseparables. Los miembros del Puente concordaron en que el arte impresionista, con sus pretensiones de objetividad, era hipócrita, pues la felicidad y el hedonismo en que se sustentaba negaban los conflictos del hombre, que sufría en un mundo que le era adverso. El expresionismo frente a la objetividad propuso una visión subjetiva del artista, la expresión de su experiencia emocional, de su mundo interior. Las bases ideológicas del grupo nunca se definieron, a excepción de la idea de destruir el orden precedente y trabajar a partir de la propia inspiración y el instinto. Sin embargo, puede hablarse de un estilo común en los artistas del Puente, que ha provocado en ocasiones dificultades para establecer la autoría de las obras. Su pintura escapaba a la búsqueda de la belleza, a veces era grosera o estridente, o buscaba el contraste cromático entre colores complementarios. Obsesionados por preocupaciones religiosas y morales, el contenido era para ellos más importante que las cuestiones formales. No buscaban un arte que imitara la realidad, como lo habían hecho los impresionistas, sino que la creara. Para ello, debía recuperarse el instante originario de la creación. El artista y el arte debían despojarse de todo conocimiento previo, regresar a la ingenuidad de la mirada, a los temas cotidianos, al gesto infantil, realizar, en fin, el esfuerzo por encontrar la génesis del acto artístico. La antigua técnica del grabado fue utilizada por el grupo como fuente de inspiración de las líneas contrastadas y violentas que repetirían en la pintura. En 1910, el grupo se trasladó a Berlín y terminó por disolverse 3 años más tarde, tras la publicación de La Crónica de la Unión Artística El Puente, de Kirchner, que los demás miembros del grupo no consideraron fidedigna. De todas maneras, los integrantes habían ido distanciándose poco a poco. Para entonces,
Otro grupo expresionista había surgido en Múnich. Desde principios del siglo XX, esta ciudad se había convertido en uno de los centros artísticos e intelectuales más importantes de Europa. La nueva Asociación de los Artistas de Múnich reunía a los jóvenes de vanguardia, organizaba actividades y exposiciones de arte. Hacia 1911, el presidente de la asociación, Vasily Kandinsky, renunció a su cargo para crear, junto a Franz Marc, el grupo Der Blaue Reiter, es decir, el jinete azul. El nombre aludía a la pasión que Marc sentía por los caballos y ambos por el color azul. Sin embargo, en 1903, Kandinsky había pintado un cuadro con ese título. A principios de 1912 se realizó la primera exposición del grupo, con obras de Kandinsky, Marc, August Macke, Gabriel Münter y Alfred Kubin. Para la segunda exposición se sumó el suizo Paul Klee, a quien sus investigaciones habían llevado por el mismo camino. En 1902 había escrito en su diario: «Quiero ser como un recién nacido, no saber absolutamente nada acerca de Europa, ignorar hechos y modas, ser casi un primitivo. Luego, quiero hacer algo muy modesto, procurarme a solas un tema diminuto, uno que mi lápiz pueda abarcar sin técnica alguna. No es tanto cuestión de voluntad como de destino». En mayo de 1912 se publicó el célebre calendario cuyo propósito era la integración de todas las artes. Junto a las reproducciones de las obras del grupo, se publicaron notas sobre pintura, un ensayo del músico Arnold Schoenberg sobre música contemporánea y partituras suyas, además de otros compositores expresionistas como Alban Berg y Anton Webern.